Hoy es domingo 5 de abril del año 2020 y vamos a compartir la palabra con el tema de la aflicción a la bendición. El tema de esta mañana es de la aflicción a la bendición, una palabra muy propicia precisamente, y vamos a usar como versículo central en el capítulo 3 del libro de Éxodo, el versículo 17, que a la letra dice así: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Estamos en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 17, y dice: y he dicho, lo repito, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Tremenda palabra que tenemos nosotros para este día, para compartir para ti, para compartir para mí, para compartir para todos, desde este bellísimo lugar de Rowlett. Estamos en Rowlett, en Texas, en el centro del estado de Texas, desde donde enviamos un afectuoso saludo a la pastora Rosalinda Limón, que es nuestra amiga y está allá en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, en México, de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Saludos afectuosos para ti, Rosalinda. Quiero enviar también un saludo afectuoso para las personas que nos ven en Italia, en España y en México, lugares donde precisamente se encuentran en aflicción por los problemas que estamos pasando en estos momentos. Les voy a dar unos datos antes de comenzar, unos datos para que entremos en calor y empezamos a entender la palabra. Los datos más actualizados hasta la noche de anoche dice que en el mundo, estoy hablando de coronavirus, se han infectado 1.216.422 casos, de los cuales han sanado 252.478 y han muerto 65.711 personas. Está creciendo exponencialmente día con día los enfermos, los sanados y también los muertos. Y como estamos en Estados Unidos, quiero mencionarles que en Estados Unidos hay hasta este momento 311.658 casos de gente infectada con coronavirus. 14.967 han sanado y van 8.492 muertos hasta este día. En el caso de España, se han detectado 130.759 casos, 38.080 han sido sanados y han muerto 12.418 personas. En Italia, 124.632 muertos, 20.996 han sido sanados, 15.362 muertos hasta este momento en Italia. Los datos son, la verdad es que son fríos, son escalofriantes. Y de México se han detectado 1.890 casos, van 79 muertos hasta ahorita y van varios cientos de gentes que han sanado. Esto pone de los pelos de punta hasta los más tranquilos, hasta los más serenos. Quiero decirles que en este momento hay prácticamente 4.000 millones de personas encerradas en sus casas, guardadas, para evitar la mayor contaminación de esta enfermedad, de esta plaga que está azotando, de esta pandemia que está azotando a la humanidad. Esto es increíble porque que la gente se meta a sus casas y se quede es bastante difícil. Cuando tienen vacaciones, lo que hacen es agarrar su carro, irse a la playa, irse a la montaña, irse de compras, pero no están en sus casas. Entonces, el que estén 4
billones de gentes guardadas en sus casas, hace que se revolucione el mundo entero y que se pongan en crisis las economías, las empresas, y es un caos total. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estamos viviendo tiempos de aflicción, tiempos complicados, tiempos de dificultades. Aquí en Estados Unidos la pandemia ha transformado todo. Hace que lo que viajábamos de Gainesville hacia acá, vi por el espejo retrovisor y no venía ni un carro atrás de mí y estaba largo el tramo de carretera. Y hacia adelante no veía ni otro carro. Esto es anormal, aunque sea el domingo. Y luego, nublado, y los edificios solos aquí ya en Dallas, y la niebla entre los edificios hace que las cosas se vean bastante complicadas. Quiero, antes de entrar en materia, decirles que vamos a usar como palabras claves aflicción y bendición. La aflicción como un caso de sufrimiento y la bendición como algo que viene a resolver los problemas y que no solo los resuelve, sino que además nos da de sí, nos va a dar ventaja a final de cuentas para que nosotros podamos vivir mejor. Dice el diccionario que aflicción es abatimiento y tristeza, molestia o sufrimiento físico. Para la Biblia significa un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento, y significa estar afligido. Esto es natural y es normal, que en una casa que tiene un herido, que tiene un enfermo, que tiene un muerto tendido en su casa, es natural que dentro de su corazón se entristezca, que les llegue sufrimiento. Entonces, aquí ha habido ya bastantes muertos, hay muchas gentes enfermas. En otros países hay más muertos y con menos cantidad de gente en los países, pero no deja de ser momentos difíciles, y hasta estos lugares donde estamos con la mente sufriendo y viendo cómo pagamos la renta, cómo traemos de comer, cómo cuidamos a los niños, cómo resolvemos la problemática y cómo buscar que no nos dé esta enfermedad, que no entremos en esta pandemia, hace que nosotros volteemos a ver al Señor Jesucristo, volteemos a ver a Dios. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos hacer. Voltear nuestra mirada a Dios y clamar y pedirle a Él que nos mire que aquí estamos, que estamos en dificultades y que necesitamos hoy más que nunca de su pronto auxilio, de su ayuda y de todo el amor que lo caracteriza para con todos y cada uno de nosotros. El segundo es la bendición. Dice que la bendición es la invocación de la protección de Dios. La segunda sección dice protección o favores otorgados por Dios, y el tercero es aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. Yo le agregué ahí dádiva. La bendición es un regalo que nos puede dar una persona, pero que en este caso nosotros necesitamos de la bendición de Dios. Eso es lo que estamos necesitando y eso es lo que estamos clamando. Ahora, vamos a ubicar esta historia, porque resulta que no somos los primeros ni los últimos que vamos a entrar en conflicto. Resulta que en la palabra de Dios encontramos allá en el Éxodo, hace 3.500 y fracción de años, encontramos que había un pueblo que tenía problemas. ¿Y por qué tenía problemas? Porque ni más ni menos era el pueblo de Dios que se encontraba de arrimado, se encontraba de arrimado en Egipto. Voy a ubicar más o menos esta historia. Hace 4.000 y fracción de años, Dios le hizo una promesa a nuestro padre Abraham. Dijo que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, pero que su descendencia sería como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y Abraham no tenía hijos, pero en su vejez le dio el hijo de bendición, le da 2 hijos, Ismael, y le da el de bendición, que es Isaac. E Isaac con dificultad pudo tener con su mujer Rebeca
de un solo parto 2 hijos, Esaú y Jacob. Y ese Jacob tuvo a la vez 12 hijos y una hija. Y cuando hubo hambruna, cuando había problemas de alimentación, ocurrió que el hijo que se había perdido, que el hijo que había sido vendido, me refiero a José, estaba con Faraón atendiendo la emergencia. En aquel tiempo había hambre. Los hermanos fueron, buscaron comida, encontraron a José, y José les dice, después de varias situaciones anormales, les dice: yo soy su hermano, vénganse con mi padre, con mi madre y mis hermanos. Y llegan alrededor de 70 personas a Egipto. Pasado el tiempo, muere el faraón que estaba vigente, y pasan los años como estaba profetizado por las gentes, que habrían de estar de esclavos por varios cientos de años. Y se olvidaron de que José era el brazo derecho de Faraón, y entonces empezaron a maltratar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Abraham, la descendencia de Abraham, tenía graves problemas para comer, graves problemas de maltratos, graves problemas porque eran ahí los esclavos del pueblo de Egipto. Esa es la circunstancia en la que se encuentra el pueblo de Dios, en graves problemas, como estamos nosotros ahorita, en graves problemas. Pero Dios tenía planes, y lo que hizo es enviar a un libertador, pero cuando todo el mundo suponga que ese libertador nace en cuna de oro, en terciopelo, en pañales de seda, resulta que el plan de Faraón era matar a todos los niños de los hebreos, porque no quería más gente, no quería más problemas. El pueblo de Dios era mayor que el mismo pueblo de Egipto. Y entonces nació un niño de una pareja, de un matrimonio, que eran los dos de la tribu de Leví. Y tuvieron un niño que era tremendamente bello, hermoso, guapo. Y bueno, todos los padres vemos así a nuestros hijos, ojo. Pero este era de verdad, ¿sí? Entonces, ese niño, lo que hicieron es esconderlo por 3 meses. Cuando la orden del rey era matar, les dijo a las parteras: maten a todos los varones que nazcan. Lo escondieron, y finalmente, la historia es larga, viven en el palacio 40 años, y a los 40 años sale, ve en el pueblo y encuentra que un egipcio maltrataba a sus paisanos, los hebreos, y entonces se llenó de ira, se llenó de enojo, le faltaba el Espíritu Santo, le faltaba paciencia, le faltaba templanza, le faltaba amor, le faltaban muchas cosas, y que hace de unos golpes mató al egipcio. Eso hizo Moisés. Y después de eso, ¿qué pasó con Moisés? Tuvo que irse en fuga, porque querían detenerlo y querían matarlo a él también. Y se fue al desierto, y en el desierto encontró gente que le ayudara, y ahí mismo se puso a cuidar los chivos y los borregos y las vacas en pleno desierto, y ahí anduvo otros 40 años. Era Moisés de 80 años, cuando Dios volvió a ver al pueblo, a su pueblo que estaba en Egipto y que estaba sirviendo muchísimas horas, muchísimo trabajo, mala paga, apenas comían, y tenían enfermos también. Y todo eso es lo que estaba ocurriendo cuando Dios se decide aparecérsela a Moisés, porque Moisés era el libertador, el hombre que tuvo grandes problemas los primeros 80 años de su vida. No tenía idea de los más grandes problemas que le venían en los últimos 40 de su vida, porque en ese día, estando frente al monte Sinaí, pasteaba, cuidaba a sus chivos y sus borregos, cuando vio que había una zarza, una planta de zarza, que ardía. Y Moisés, como era curioso, era un poco metichón, como usted, perdón, como yo, iba a decir como ustedes y como yo, pero iba a perjudicar gente. Como yo, fue a ver qué es lo que pasaba. ¿Y qué pasaba en esa zarza? La sorpresa de Moisés es que la zarza
Prendía y estaba prendida y no se consumía. Eso llamó poderosamente su atención. Vamos a ver en qué condiciones plantean esta historia, porque a partir de ahí es donde vamos a ubicar nosotros el versículo central y vamos a entender el por qué el pueblo de Dios vivía una circunstancia muy parecida a la de nosotros, y Dios se acordó de ellos, y entonces acude usando a Moisés y usando a su hermano Aarón a rescatar a su pueblo y a darles una tremenda bendición. Y esa tremenda bendición es la que Dios te quiere dar a ti. Pero el pueblo tuvo que clamar, tuvo que llorar y decirle: Señor, aquí estamos sufriendo, tenemos problemas, no podemos, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu mano, necesitamos tu bendición. El pueblo gemía y clamaba, Dios lo escuchó y se va y habla con Moisés, y es a Moisés a quien le dice la palabra del versículo central. Pero ahorita vamos a ubicar cómo plantea Moisés. Moisés mismo escribe estos primeros 5 libros de la Biblia. Estamos en el libro número 2, en el capítulo 1, versículo 7. Moisés plantea así, dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Los hebreos se multiplicaron. Los hebreos no tuvieron planificación familiar. Ellos se multiplicaron conforme a la voluntad de Dios, y de ahí la preocupación de Faraón de que eran más que los egipcios. En el capítulo 2, versículo 2, plantea Moisés y dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Estamos hablando de Moisés. En el versículo 11, capítulo 2, versículo 11, encontramos que dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y así es como él asesina a ese hebreo. En el capítulo 3, en el versículo 1, estamos ya en el capítulo correcto, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí estaba el Horeb cuando ocurre lo de la zarza. Ahí es donde Dios platica con Moisés. Entonces tenemos que entender cuál es la circunstancia de este versículo, de este día y de esta palabra. Es Moisés en el desierto, vestido de pastor de ovejas, viendo el sol ahí en el desierto, la zarza que se quemaba, y Dios platicando con él. Entonces, en el versículo número 4, planteamos, dice: y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y lo que quiere Dios de ti y de mí es que ante el llamado de Dios le digamos: Señor, heme aquí, dime qué hago, ordéname. Y Dios nos va a decir: primero, clama a mí. Como le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré lo que tienes que hacer. No dice eso, pero lo estoy acomodando. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso es lo que necesitamos nosotros. Decirle a Dios: aquí estamos, dime qué hago. Porque puede ser que Dios te llame y te llame y te llame y tú digas: soy de palo, tengo orejas de pescado, no oigo. Y entonces es un poco complicado encontrar la bendición que Dios nos quiere dar en esta precisa mañana. En el versículo 7 dice: dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
Dice el Señor que conoció la angustia de su pueblo allá y ahora Él está viendo la angustia que acosa al mundo, la angustia que acosa a las personas en Italia, a las personas en España, a las personas aquí en Estados Unidos, primero a los chinos y prácticamente al mundo entero, de uno o de otra cantidad de gente, pero está la gente encerrada por eso. Entonces está viendo nuestra angustia, está viendo oyendo nuestro clamor y Dios quiere ayudarnos. En el versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El mandato de Dios es: ve y saca al pueblo porque está sufriendo y yo voy a ir contigo. Es la promesa de Dios, porque yo solo no quiero ir a ningún lado. No puedo ir a ningún lado por mis fuerzas, no puedo llegar, no puedo cargar, no puedo resolver los problemas de los demás. Pero si Dios va contigo, marcha por delante porque Dios te va impulsando. Dios quiere que no pares, Dios quiere que no frenes. Te habla a ti, ministro de Dios, te habla a ti que me estás escuchando, el que canta, te habla al que nunca ha compartido una palabra con nadie. Es tiempo que vayas y le digas a tu vecino: Cristo te ama, el Señor quiere bendecirte, solamente dobla tus rodillas y pídele que voltee tus ojos a ti y Dios nos va a voltear a ver y nos va a atender. Entonces la palabra de Dios, al igual que a su pueblo hace 3.500 años, en este tiempo de aflicción es: quiero bendecirte y quiero bendecirte. Entonces Moisés le dice: pero no me van a hacer caso. Pues yo también ya le dije: Señor, es que no me escuchan, no me hacen caso. Y me dijo: tú haz lo que yo te digo y síguele, y síguele. Entonces tenemos nosotros que seguir, porque cuando Dios va con nosotros, va a hacer que milagros tremendos ocurran. En el versículo 17, estamos en el versículo central, le está diciendo Dios a Moisés, le está diciendo cuál es la bendición y cuál es la promesa. Dice: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, el amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, la promesa es: estás en tremendas dificultades, en tremenda aflicción, y lo que te ofrece es la tierra más próspera, la tierra que mejor produce, la tierra que te va a dar alimento, te va a dar sanidad, te va a dar incluso riquezas. Es todo lo que Dios nos está prometiendo en este día. Eso le prometió a su pueblo en aquel tiempo, y puede decir: y cumplió con creces la promesa que le estaba haciendo a Moisés, un hombre solo en el desierto, sucio, me lo imagino, porque anda cuidando sus borregos. Con él estaba platicando Dios, a él hizo la promesa para todo su pueblo, y vamos a ver si la cumplió o no la cumplió. En el versículo 22, dice que cuando ya vayan a salir, les dice qué tienen que hacer, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces la promesa, si se dan cuenta, no solo es que te van a sacar, no vas a salir de huida, sino que vas a salir cargado de plata y cargado de oro y cargado con los destinos de lino fino y con lo mejor que tenía la gente, porque la promesa de Dios no solo fue rescatarlos, sino bendecirlos, pero bendecirlos grandemente. En el capítulo 12 del mismo libro de Éxodo, en el versículo 33, dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. ¿Por qué los egipcios ahora los están corriendo? Porque Dios envió a Moisés junto con Aarón
a que sacar el pueblo y Faraón no quería porque Dios le endureció el corazón. Tuvieron que ocurrir 10 plagas tremendas, desde que el agua se convirtió en sangre, se llenaron de ranas, llegaron langostas, tuvieron úlceras, tuvieron todo. Y finalmente lo que hace con el pueblo de Dios es lo tremendo del caso, porque exactamente se parece a lo que estamos viviendo. La última de las plagas fue que moriría el hijo primogénito, es decir, el primer hijo de cada familia de Egipto. El hijo primogénito de cada familia de Egipto y el hijo mayor de cada uno de los animales que hubiese en Egipto. Y en esa noche hubo lloro en todas las casas de Egipto porque tenían muertos en cada una de las casas. Es decir, no podían acompañarse unos a otros porque cada uno velaba a su propio muerto. Y ahora, ¿cómo estamos? Velando muchísimos muertos en muchísimos lugares. El señor Trump comentaba la semana pasada y decía, horrorizado, dice, en Nueva York están cargando los camiones con bolsas de muertos. Eso está pasando en Nueva York. Qué bueno que se vino para acá y está con nosotros acá, ¿eh? Eso pasaba. Y entonces dicen, antes de que muramos todos, váyanse por favor. Lárguense, les están diciendo los egipcios. ¿Y qué es lo que hacen? En el versículo 35 del mismo capítulo 12 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y se los dieron. No solo los sacó del hambre, no solo los sacó de la esclavitud, no solo los sacó de las enfermedades, sino que les da la tremenda bendición de que se vayan cargados de riquezas. Debo decirles algo que me salté. Mientras el pueblo de Egipto en todas las casas lloraba, lo que hizo Dios a través de su ángel es decirle a Moisés, diles al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, que se metan en sus casas, que se encierren, lo mismito que están haciendo los gobiernos en la actualidad. Enciérrense en sus casas y pongan una mancha de sangre en el marco de la puerta. Sangre de borrego, iba a ser de oveja precisamente. Con esa marca, el ángel que venía a destruir a los hijos de las personas del pueblo de los egipcios, se iba a brincar de largo y no iba a haber muertos entonces en el pueblo de Dios. Tú que eres pueblo de Dios, tú que le crees a Dios, tú que clamas a Dios, tienes que entender con claridad que tienes que lavarte las manos, que tienes que encerrarte en tu casa, guardar la sana distancia, como el programa que lanzaron en México, mantener su sana distancia, pero tienes que confiar totalmente en que Dios te está protegiendo y esta aflicción que tenemos es para bien. Esto es para bendición. Les va a ir bien en el área de salud, les va a ir bien en el área familiar, bien en el área económica también. En todas las áreas de su vida van a ser mejores porque la promesa de Dios es que tendrás bendición después de este tiempo de aflicción. En el transcurso de la historia, hay varios ejemplos de personas que tuvieron aflicción y otros que tuvieron bendición. Antes de seguir con eso, voy a ir al capítulo 15, versículo 26, porque ahí tenemos otra palabra que dice, y dijo, Dios le está hablando a Moisés, dijo, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, lo repito, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esa es la palabra de Dios. Jehová es nuestro sanador. Si nosotros entramos en la voluntad de Dios, Dios nos va a librar de todas las 10 plagas que le mandó a
a Egipto y nos va a librar de todas las pandemias y todas las tempestades que nos pudiesen venir hasta el día de la segunda venida del Señor. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que alabar a Dios, cantarle a Dios, leer su palabra, para que nosotros entendamos qué es lo que debemos de hacer y pudiéramos nosotros hablar de muchas cosas. Estaba viendo, en el Génesis habla de Ismael y que tuvo aflicción y Dios lo bendijo. En el mismo Génesis habla de la aflicción que tuvo Lea. A Lea no era la favorita de Jacob, pero Dios la bendijo con hijos, es decir, en medio de su aflicción le dio hijos. En el caso de Jacob, Jacob iba espantado, aterrorizado porque su hermano lo quería matar. Y Labán lo quería matar también. Labán era el suegro y su hermano Esaú quería asesinarlo. Y va con sus hijos y con sus mujeres y de repente Dios mismo habla con Labán y le dice: hey, cuidado con que veas mal a Jacob, cuidadito, porque te vas a meter conmigo. Y entonces, en lugar de ir a destruir Labán a su yerno Jacob, va y le dice, le da un abrazo y dice: te voy a bendecir, te voy a respetar. O sea, lo que era una aflicción tremenda para Jacob se convirtió en una bendición. Y a Esaú le manda regalos y regalos para que no lo mate. Y cuando llega Esaú, le da un abrazo también y le dice: hermano, te amo tanto. Y lo que era su supuesta muerte se convirtió en una tremenda bendición. Y pudiéramos hablar de José el soñador en el capítulo 41, versículo 52, cuando José el soñador, vendido esclavo, metido en una cisterna, en la cárcel, en todos los lugares lo bendijo Dios, poniéndolo como brazo derecho de Faraón. Todo eso tuvo que ocurrir y dice José: tú en la caída, en los problemas, en los tiempos de mi aflicción, viniste y me bendijiste, Señor. Lo entendió José con toda claridad. Encontramos a Job, el hombre que también tuvo muchos problemas. En el libro de Job, 9 veces menciona la palabra aflicción, porque si alguien sufrió de aflicción, de pérdida de bienes, de pérdida de familia y de pérdida de salud, es precisamente Job, que en el capítulo 22, versículo 23 dice: si te volvieras al omnipotente, serás bendecido y perderás tu aflicción. Tenemos que voltear a ver a Dios irremediablemente, o de otra manera tendremos problemas. En el caso de Salmos, que escribe la mayor parte David, 17 veces menciona la palabra aflicción, y David clamaba a Dios porque David sufría. David era de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como se dice en México. Sufría persecución, sufría hambres, sufría frío, sufría por mucho tiempo. Por eso muchos de los salmos clama y le dice a David: acuérdate de mí en medio de la aflicción. Nosotros tenemos que decirle: Señor, volteanos a ver en medio de la aflicción, te necesitamos. Y más personajes los encontramos en las mismas condiciones. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 37, ese sí lo voy a leer. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, perdón. Dice: estas cosas os he hablado, está hablando el Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. ¿En quién vamos a tener paz? En el Señor Jesucristo. Repito, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y viene lo segundo, que es lo más importante: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Es decir, vamos a tener aflicciones como las tenemos, pero confiemos en Jesús, porque Él ha vencido el mundo. Recibamos a Cristo en nuestro corazón. Tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque son los que nos pueden sacar de este atolladero y de estos problemas. Pudiéramos seguir hablando muchas cosas más acerca de esto, pero
Vamos a cerrar de la siguiente manera. Dios nos está viendo. Dios está viendo el clamor que se ha levantado de la tierra, porque en estas circunstancias nos hemos acordado de que Dios existe. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que te pongas a cuenta con Él. Dios quiere sacarnos de este problema y nos va a sacar en un tiempo muy corto. Esperemos no solo salir del coronavirus avante, sino que además de eso Dios nos promete que nos va a dar, aparte de salvación y vida eterna, nos va a dar bendición tras bendición en el área en la cual tú pudieras tener algún problema. Clama a Dios y Él te escucha, clama a Dios y Él te va a bendecir y Él te sacará de este momento de aflicción para llevarte a la tierra prometida donde fluye leche y miel, donde todo funciona bien. Demos gracias a Dios.